¿Y si el libro más leído de la historia no fuera simplemente un libro, sino el resultado de siglos de poder, política, fe y lucha por controlar la mente humana? Imagina el mundo hace más de 3000 años. No existían imprentas, ni bibliotecas públicas, ni internet. La mayoría de las personas no sabía leer. La información era poder, y quienes controlaban las palabras, controlaban también la historia. En ese mundo nacieron los textos que siglos después formarían lo que hoy conocemos como la Biblia. Pero antes de convertirse en un libro sagrado, estos textos fueron algo muy diferente. Relatos transmitidos junto al fuego, leyes escritas para organizar tribus, himnos cantados en templos y crónicas que intentaban explicar por qué un pueblo sobrevivía mientras imperios enteros desaparecían. Para entender el origen de la Biblia hay que viajar al antiguo Oriente Próximo, una región donde las ciudades crecían entre desiertos, rutas comerciales y guerras constantes. En lugares como Canaán, Mesopotamia y Egipto, el poder político estaba profundamente unido al poder religioso. Los reyes gobernaban en nombre de los dioses, los sacerdotes interpretaban la voluntad divina y los escribas, una élite extremadamente reducida, eran quienes realmente controlaban el conocimiento. En ese contexto aparece el pueblo de Israel, una pequeña sociedad tribal rodeada por grandes imperios. No era el pueblo más poderoso, ni el más rico, ni el más numeroso. Sin embargo, desarrolló algo que cambiaría la historia. Una tradición escrita que mezclaba memoria colectiva, religión y política. Porque escribir no era un acto neutral. Cada texto que se conservaba implicaba una decisión. ¿Qué historia recordar? ¿Qué héroe glorificar? ¿Qué derrota explicar? ¿Y qué ley debía obedecer toda la comunidad? Desde una perspectiva histórica, muchos investigadores dentro del campo de los Biblical Studies creen que los textos que hoy forman el Antiguo Testamento comenzaron como tradiciones orales transmitidas durante generaciones. Historias sobre patriarcas, migraciones, guerras tribales y pactos con Dios que circulaban mucho antes de que alguien las escribiera. Pero cuando esas historias finalmente fueron registradas por escribas, ya no eran simplemente recuerdos. Se transformaron en herramientas de identidad colectiva. Y aquí entra en juego la psicología del poder. Los líderes políticos y religiosos entendían algo fundamental. Un pueblo sin historia común es un pueblo fácil de dividir. En cambio, un pueblo que cree tener un origen sagrado comparte un destino. Los relatos sobre figuras como Abraham, Moisés o King David no solo transmitían fe, también construían una narrativa, la idea de que ese pueblo había sido elegido, guiado y protegido a lo largo de generaciones. Y en una región dominada por imperios como Egipto, Asiria o Babilonia, esa narrativa tenía una función psicológica poderosa: mantener unida a una sociedad pequeña frente a potencias gigantescas. Pero la historia se vuelve aún más interesante cuando observamos el factor económico. Los templos en el mundo antiguo no eran solo lugares de oración. También eran centros financieros, almacenes de grano, instituciones administrativas y símbolos del poder político. Los sacerdotes no solo interpretaban textos sagrados, gestionaban recursos, tierras y tributos. En otras palabras, religión, economía y política formaban una sola estructura. Por eso algunos historiadores se preguntan algo incómodo pero fascinante: ¿hasta qué punto los textos religiosos también servían para organizar el poder dentro de la sociedad? Las leyes religiosas podían regular desde el comercio hasta la alimentación, desde la moral sexual hasta la justicia. Eso significaba que quien interpretaba esas leyes tenía una enorme influencia sobre la vida diaria de toda la comunidad. No se trataba solo de fe, se trataba de autoridad. Y a medida que los siglos pasaban, las historias se recopilaron, se editaron, se reinterpretaron. Diferentes tradiciones se mezclaron hasta formar colecciones de textos que mucho más tarde serían reconocidas como escritura. Pero aquí surge otra pregunta que todavía hoy divide a historiadores, creyentes y filósofos. ¿Estamos leyendo exactamente los mismos textos que existieron al principio?
o el resultado de siglos de edición, selección y poder. Porque cuando los imperios destruyen ciudades, los pueblos pierden tierras, pero las historias pueden sobrevivir. Y a veces, esas historias se vuelven más poderosas que los propios imperios. Ahora quiero preguntarte algo directamente. Si los textos sagrados fueron escritos por personas que vivían en contextos políticos, económicos y culturales muy concretos, ¿crees que eso cambia la forma en que debemos entender la Biblia hoy? Muchos estudiosos creen que comprender el contexto histórico hace que el texto sea aún más fascinante. Otros piensan que la Biblia debe entenderse únicamente desde la fe. La historia de la Biblia no se entiende realmente hasta que ocurre uno de los acontecimientos más traumáticos de la antigüedad: la caída de Jerusalén. Año 586 antes de nuestra era. El poderoso imperio de Babilón avanza con su ejército hacia una pequeña ciudad que durante siglos había sido el centro político y religioso del pueblo de Judá: Jerusalén. Las murallas caen. El templo es destruido. La élite política, religiosa y económica es deportada. Este episodio, conocido como el Babylonian Exile, cambiaría para siempre la historia del judaísmo y probablemente también la forma en que muchos textos bíblicos fueron escritos. Para comprender su impacto hay que pensar en algo fundamental. Cuando un pueblo pierde su tierra, su templo y su rey, también corre el riesgo de perder su identidad. En el mundo antiguo, la religión estaba profundamente ligada al territorio. Los dioses protegían ciudades específicas. Si una ciudad caía, muchos pensaban que su dios había sido derrotado. Pero los exiliados judíos desarrollaron una idea revolucionaria. Su dios no estaba limitado a un territorio. Ese cambio psicológico fue enorme. De repente, la fe dejó de depender de un templo físico y comenzó a centrarse en la memoria, en las leyes y en los textos. Y aquí es donde la escritura adquiere un papel decisivo. Muchos historiadores dentro de los Biblical Studies creen que durante el exilio y los años posteriores se recopilaron, editaron y reorganizaron muchas tradiciones antiguas. Las historias sobre patriarcas, las leyes religiosas y las narraciones sobre el pasado comenzaron a tomar forma escrita de una manera más sistemática. No era casualidad. En una situación de crisis nacional, los textos podían convertirse en una herramienta para reconstruir la identidad colectiva. Pero también había otro factor: el poder. Sin rey y sin independencia política, los líderes religiosos comenzaron a ocupar un lugar central dentro de la comunidad. Los sacerdotes y escribas se convirtieron en guardianes de la memoria y de la ley. Ellos decidían qué tradiciones conservar, cómo interpretarlas y qué significado tenían para el presente. Desde una perspectiva sociológica, esto tiene una lógica muy clara. Cuando el poder militar desaparece, el poder cultural se vuelve aún más importante. Los textos sagrados podían mantener unido a un pueblo disperso y también podían definir normas sociales, económicas y morales. Por ejemplo, muchas leyes religiosas regulaban aspectos muy concretos de la vida cotidiana: comercio, propiedad, alimentación, deuda y justicia. En una sociedad sin Estado independiente, esas normas funcionaban casi como un sistema legal completo. De esta manera, la religión no solo organizaba la espiritualidad, también organizaba la sociedad. Pero aquí surge otra cuestión fascinante. Algunos investigadores creen que durante este período se desarrolló una narrativa histórica que explicaba las derrotas del pueblo no como simples fracasos políticos, sino como consecuencias de haber abandonado las leyes divinas. Desde un punto de vista psicológico, esta interpretación tenía una función poderosa. Si la derrota se debía a errores morales, entonces el futuro todavía podía cambiar. Bastaba con volver a obedecer las leyes sagradas. Este tipo de interpretación aparece repetidamente en textos asociados con figuras como Jeremías o Ezequiel, quienes reinterpretaron la catástrofe nacional como parte de una historia más grande. No era el final, era una advertencia. Y mientras las décadas pasaban, los textos comenzaron a transformarse en algo más que simples relatos. Se convirtieron en una memoria colectiva cuidadosamente preservada. Pero aquí aparece una pregunta que muchos historiadores siguen debatiendo hoy.
Cuando las historias se escriben después de los acontecimientos, ¿hasta qué punto reflejan exactamente lo que ocurrió? ¿Y hasta qué punto reflejan lo que una sociedad necesita creer para sobrevivir? Porque en momentos de crisis, los pueblos no solo reconstruyen ciudades, también reconstruyen historias. Y a veces, esas historias terminan moldeando el futuro durante miles de años. Ahora quiero preguntarte algo directamente. Si estuvieras en una situación como aquella, sin país, sin templo y rodeado por un imperio extranjero, ¿crees que escribir una historia sagrada ayudaría a mantener viva la identidad de tu pueblo? ¿O piensas que los textos religiosos también podrían utilizarse para consolidar el poder de ciertas élites? Escribe en los comentarios lo que piensas. Tu opinión es importante porque este debate sigue vivo incluso entre historiadores actuales. Décadas después de la destrucción de Jerusalén, algo inesperado ocurrió en el tablero político del mundo antiguo. El imperio que había destruido Judá comenzó a debilitarse, y en el horizonte apareció una nueva potencia. Desde las montañas de Persia emergía un gobernante que cambiaría el destino de muchos pueblos: Cyrus the Great. En el año 539 a.C., su ejército conquistó Babilón sin la devastación típica de las guerras de la época. Pero lo verdaderamente sorprendente fue su política hacia los pueblos conquistados. A diferencia de imperios anteriores, los persas entendieron algo muy práctico desde el punto de vista político y económico. Gobernar grandes territorios era más fácil si las poblaciones locales podían mantener sus tradiciones y religiones. La estabilidad generaba impuestos. Los impuestos generaban riqueza, y la riqueza sostenía el imperio. Por eso, en un movimiento que cambiaría la historia religiosa del mundo, Ciro permitió que muchos pueblos deportados regresaran a sus tierras de origen, entre ellos los exiliados de Judá. Este retorno no fue solo un evento político, fue también un momento decisivo para la formación de los textos bíblicos, porque cuando los exiliados regresaron a Jerusalén, se encontraron con una ciudad parcialmente destruida, una economía debilitada y una sociedad fragmentada. Habían pasado décadas. Algunas familias nunca se habían ido, otras habían desarrollado nuevas formas de vida en el exilio. Había tensiones sociales, diferencias culturales y disputas sobre quién tenía la autoridad para reconstruir la comunidad. En ese contexto, los textos sagrados comenzaron a desempeñar un papel aún más importante. Uno de los personajes clave de este momento histórico fue Ezra. Según las tradiciones bíblicas, Esdras era un escriba experto en la ley religiosa. Su papel fue crucial en la reorganización espiritual y social del pueblo. Pero lo más interesante desde una perspectiva histórica es el papel que tuvieron los escribas en este proceso. Los escribas eran una élite intelectual. Sabían leer y escribir en una época en la que la gran mayoría de la población era analfabeta. Dominaban idiomas antiguos, leyes religiosas y tradiciones históricas. En otras palabras, tenían acceso al conocimiento, y el conocimiento era poder. Cuando Esdras y otros líderes comenzaron a leer públicamente las leyes sagradas frente al pueblo, no solo estaban transmitiendo religión, estaban reconstruyendo una identidad nacional. En ese momento, los textos se convirtieron en una especie de constitución espiritual. Definían quién pertenecía al pueblo, qué leyes debían seguirse y cómo debía organizarse la sociedad. Pero aquí entra nuevamente el análisis económico. En el mundo antiguo, el templo no era únicamente un centro religioso, también era un centro administrativo. Allí se almacenaban ofrendas, se organizaban tributos y se gestionaban recursos agrícolas. Los sacerdotes tenían un papel clave en la administración económica. Por lo tanto, reconstruir el templo significaba también reconstruir una estructura económica. El nuevo templo de Jerusalén no solo simbolizaba el regreso de la fe, también simbolizaba el regreso del orden social. Y en el corazón de ese sistema estaban los textos sagrados. Las leyes religiosas regulaban desde el descanso semanal hasta las deudas, desde la agricultura hasta los sacrificios rituales. Esto generaba cohesión, pero también concentraba autoridad en quienes interpretaban esas leyes. Aquí aparece un elemento fascinante de la psicología del poder. Cuando una ley se presenta como una ley divina,
cuestionarla se vuelve mucho más difícil. No se trata solo de desobedecer a un líder político. Se trata de desafiar la voluntad de Dios. Esto no significa necesariamente que los líderes religiosos actuaran con manipulación consciente. Muchas veces creían profundamente en lo que transmitían. Pero desde el punto de vista histórico, la combinación de religión, ley y poder siempre ha sido una de las estructuras más influyentes en la organización de las sociedades humanas. Y mientras estas estructuras se consolidaban, los textos seguían evolucionando. Las historias antiguas se copiaban, se comentaban y se reinterpretan. Los escribas añadían explicaciones, genealogías, leyes y reflexiones que ayudaban a conectar el pasado con el presente. Con el tiempo, estas colecciones de textos se convertirían en lo que hoy conocemos como la Torá y otros libros del Antiguo Testamento. Pero la historia de la Biblia estaba lejos de terminar, porque siglos más tarde aparecería una nueva figura que transformaría completamente la interpretación de esos textos. Una figura que dividiría la historia en dos. Una figura cuyo nombre sería conocido en prácticamente todo el planeta: Jesus Christ. Antes de llegar a ese momento, quiero hacerte una pregunta directa. Cuando observamos la historia de estos textos, su contexto político, económico y social, ¿crees que eso hace que la Biblia sea menos espiritual? ¿O por el contrario, más humana y más profunda? Muchos historiadores piensan que entender el contexto histórico no destruye el significado religioso, sino que lo vuelve más complejo y fascinante. Pero otros creen que la Biblia debe entenderse únicamente desde la fe. ¿Qué piensas tú? Escribe tu opinión en los comentarios. Tu perspectiva forma parte de una conversación que lleva miles de años. Siglos después del regreso del exilio, el mundo volvió a cambiar de forma dramática. Los imperios seguían levantándose y cayendo como olas en la historia. Primero los persas dominaron gran parte del mundo conocido. Luego, en el siglo IV a.C., un joven conquistador alteró completamente el equilibrio del poder: Alexander the Great. En apenas una década, su ejército derrotó al imperio persa y extendió su dominio desde Grecia hasta Egipto y las fronteras de la India. Pero el impacto de Alejandro no fue solo militar, fue cultural. Su imperio difundió el idioma griego, la filosofía helenística, nuevas formas de comercio y una visión del mundo mucho más conectada. Ciudades enteras comenzaron a adoptar la cultura griega. Este proceso, conocido como helenización, cambió profundamente la región donde vivía el pueblo judío. De repente, las comunidades judías no vivían únicamente en Judea. Había grandes poblaciones en ciudades cosmopolitas como Alejandría, donde convivían comerciantes, filósofos, funcionarios imperiales y sacerdotes de distintas religiones. Este nuevo entorno creó un desafío cultural enorme. ¿Cómo mantener la identidad religiosa en un mundo cada vez más globalizado? Para muchos judíos de la diáspora, la respuesta fue clara: preservar y traducir sus textos sagrados. Y así ocurrió algo que marcaría un punto clave en la historia de la Biblia. En Alejandría comenzó a desarrollarse una traducción de los textos hebreos al griego, conocida como la Septuagint. Esto puede parecer un detalle técnico, pero en realidad fue una revolución. Por primera vez, los textos sagrados judíos podían ser leídos por millones de personas que no hablaban hebreo. Y cuando un texto entra en un nuevo idioma, inevitablemente también entra en un nuevo mundo de interpretación. Las palabras cambian ligeramente de significado. Las ideas se reinterpretan. Las metáforas adquieren nuevos matices. La Biblia comenzaba a convertirse en un texto internacional. Pero mientras la cultura griega se expandía, también surgían tensiones. Algunos líderes judíos temían que la influencia helenística diluyera sus tradiciones religiosas. Otros creían que adaptarse al mundo griego era necesario para sobrevivir. Esta tensión entre tradición y adaptación ha acompañado a la historia religiosa durante milenios. Y no era solo una cuestión cultural, también era económica y política. Las ciudades helenísticas estaban profundamente integradas en redes comerciales. Mercaderes, artesanos y banqueros operaban en un sistema económico cada vez más complejo.
En ese contexto, las comunidades religiosas también tenían que organizar su vida económica. Impuestos del templo, donaciones, comercio agrícola y relaciones con autoridades imperiales. Los textos religiosos seguían funcionando como una estructura moral que ayudaba a mantener cohesionada a la comunidad. Pero al mismo tiempo, el mundo estaba cambiando más rápido que nunca. Con el paso de los siglos, otro imperio comenzó a dominar la región: Roman Empire. Los romanos no solo controlaban territorios, construían carreteras, estandarizaban monedas y conectaban regiones enteras a través de una red comercial gigantesca. Este nuevo orden imperial creó una situación psicológica muy particular para muchos pueblos sometidos. Por un lado, el imperio traía estabilidad, comercio y prosperidad relativa. Por otro lado, también significaba dominación extranjera, impuestos elevados y pérdida de autonomía política. En Judea, estas tensiones eran especialmente intensas. El Templo de Jerusalén seguía siendo el centro espiritual, pero el poder político real estaba en manos de Roma. Los gobernadores romanos mantenían el orden con la ayuda de élites locales, mientras diferentes grupos religiosos debatían cómo debía responder el pueblo a la ocupación extranjera. Algunos pensaban que debían adaptarse, otros soñaban con una liberación divina. Otros esperaban la llegada de un líder que restauraría el reino de Israel. Y en medio de esa tensión histórica, económica y psicológica, aparecería un predicador judío que reinterpretaría muchos de los textos antiguos de una manera completamente nueva. Sus enseñanzas no solo hablarían de religión, también tocarían temas de poder, riqueza, justicia y autoridad. Y sus palabras terminarían dando origen a una nueva colección de textos que más tarde formarían el Nuevo Testamento. Pero antes de llegar a ese momento crucial de la historia, quiero preguntarte algo directamente. Si vivieras en una sociedad dominada por un imperio extranjero, ¿crees que la religión sería una forma de resistencia cultural? ¿O piensas que también podría utilizarse para mantener el orden dentro de un sistema político más grande? Los estudios históricos sobre la Biblia muestran que la relación entre fe, poder y sociedad siempre ha sido compleja. ¿Qué opinas tú sobre esto? Tu respuesta ayuda a entender cómo las personas de hoy interpretan uno de los textos más influyentes de la historia humana. En el siglo I de nuestra era, el mundo mediterráneo estaba firmemente bajo el control del Roman Empire. Las legiones romanas patrullaban las fronteras. Las rutas comerciales conectaban continentes. El latín y el griego circulaban como idiomas del poder y del comercio. Pero en una pequeña provincia del imperio, la tensión política era constante. Esa provincia se llamaba Judea. Para Roma era solo un territorio más dentro de su vasto sistema imperial. Pero para el pueblo judío era el centro espiritual de su historia, la tierra donde se encontraba Jerusalén y su templo sagrado. Y aquí aparece una paradoja histórica. Roma permitía que los pueblos mantuvieran sus religiones, siempre y cuando pagaran impuestos y no desafiaran la autoridad imperial. Desde el punto de vista económico, esto tenía mucho sentido. La estabilidad religiosa ayudaba a mantener la paz social, y la paz social garantizaba flujo constante de tributos hacia el imperio. Pero para muchos judíos, la situación era psicológicamente insoportable. Su tierra estaba ocupada, su política estaba controlada, y su destino parecía depender de decisiones tomadas a miles de kilómetros en la capital imperial. En ese contexto surgieron diferentes grupos religiosos que interpretaban de manera distinta las antiguas escrituras. Los fariseos enfatizaban la ley religiosa y su interpretación detallada. Los saduceos, asociados con el templo, estaban más vinculados a la estructura sacerdotal y política. Otros grupos, como los esenios, se retiraban de la sociedad esperando una intervención divina. En medio de ese ambiente cargado de tensión, aparece una figura que cambiaría la historia mundial. Un predicador judío itinerante llamado Jesus Christ. Históricamente, Jesús nació bajo el dominio romano y predicó principalmente en la región de Galilea. Sus enseñanzas hablaban del reino de Dios, pero su mensaje era interpretado de maneras muy distintas por quienes lo escuchaban. Para algunos era un maestro espiritual,
para otros un reformador religioso, para otros una amenaza política. Porque hablar de un reino en un territorio dominado por Roma podía tener implicaciones explosivas. Pero lo fascinante es que muchas de sus enseñanzas no atacaban directamente al poder imperial. En cambio, se centraban en algo más profundo: la transformación moral y espiritual de las personas. Hablaba sobre la pobreza, la riqueza, el perdón, el poder y la justicia. En una sociedad donde la riqueza estaba concentrada en élites y las clases más pobres sufrían fuertes cargas fiscales, sus palabras tenían una resonancia enorme. Desde el punto de vista de la psicología social, su mensaje ofrecía algo muy poderoso: esperanza. La idea de que el orden del mundo podía invertirse, que los humildes podían ser exaltados, que el poder no era eterno. Pero este tipo de mensaje siempre genera tensiones en sociedades jerárquicas. Con el tiempo, las autoridades romanas y algunos líderes locales comenzaron a ver a Jesús como una figura potencialmente peligrosa para el orden público. Y así ocurrió uno de los acontecimientos más influyentes de la historia religiosa: la crucifixión. Para Roma, la crucifixión era un castigo reservado para rebeldes y criminales considerados una amenaza para el sistema imperial. Sin embargo, lo que parecía ser el final de una pequeña historia local terminaría convirtiéndose en el comienzo de un movimiento global. Después de su muerte, sus seguidores comenzaron a transmitir sus enseñanzas y experiencias. Al principio lo hicieron de forma oral, contando historias sobre sus palabras, sus parábolas y los acontecimientos de su vida. Décadas más tarde, esas tradiciones comenzaron a escribirse. Así nacieron los textos que hoy conocemos como los Evangelios. Estos relatos, asociados tradicionalmente a figuras como Matthew the Apostle, Mark the Evangelist, Luke the Evangelist y John the Apostle, no solo contaban una historia. Estaban construyendo una nueva interpretación de las antiguas escrituras. Para los primeros cristianos, los textos hebreos no desaparecieron. Se reinterpretaron. Las antiguas profecías comenzaron a leerse como anuncios de los acontecimientos recientes. Las historias antiguas adquirieron nuevos significados. De esta manera, la Biblia empezaba a transformarse en algo aún más grande: una colección de textos que conectaban siglos de historia religiosa con una nueva narrativa espiritual. Pero aquí surge otra pregunta fascinante. Si las historias se transmitieron primero oralmente durante décadas antes de escribirse, ¿cuánto cambiaron en ese proceso? Los historiadores saben que las tradiciones orales pueden evolucionar con el tiempo, adaptándose a nuevas comunidades y circunstancias. Esto no significa necesariamente que las historias fueran inventadas, pero sí que pudieron ser reinterpretadas a medida que el movimiento crecía. Y ahora quiero detenerme un momento y hablarte directamente. Si esta historia te está resultando interesante, es el momento perfecto para que formes parte activa de esta conversación. Suscríbete al canal si quieres seguir explorando los misterios históricos detrás de los textos más influyentes del mundo. Y deja una palabra en los comentarios que resuma tu postura sobre los estudios históricos de la Biblia. ¿Fe, historia o poder? Tu respuesta ayuda a entender cómo las personas de hoy interpretan uno de los libros más influyentes de toda la humanidad. Después de la muerte de Jesus Christ, sus seguidores se enfrentaron a una pregunta que definiría el futuro del movimiento. ¿Qué significaba realmente todo lo que había ocurrido? Durante años, los discípulos y las primeras comunidades cristianas transmitieron las enseñanzas de Jesús de forma oral. Historias sobre sus parábolas, sus milagros y su muerte circulaban entre pequeños grupos de creyentes repartidos por distintas regiones del Roman Empire. Pero algo importante estaba ocurriendo al mismo tiempo. El movimiento comenzaba a expandirse mucho más allá de Judea. Ciudades comerciales como Antioch, Efesus o Corint se convirtieron en centros donde nuevas comunidades cristianas empezaban a formarse. Y con esa expansión surgía un problema inevitable. Cada comunidad tenía preguntas diferentes. ¿Cómo debían vivir los creyentes? ¿Qué leyes religiosas debían seguir? ¿Debían los no judíos adoptar todas las tradiciones del judaísmo?
Para responder a estas preguntas comenzaron a escribirse cartas. Una de las figuras más influyentes en este proceso fue Paul de Apóstol. Pablo era un judío fariseo que inicialmente había perseguido a los seguidores de Jesús. Sin embargo, tras una experiencia espiritual que él interpretó como una revelación, se convirtió en uno de los principales misioneros del cristianismo primitivo. Sus viajes por el Mediterráneo lo llevaron a fundar comunidades cristianas en muchas ciudades del imperio. Pero mantener un movimiento disperso geográficamente era extremadamente difícil. Aquí entra nuevamente en juego el poder de los textos. Las cartas de Pablo funcionaban como herramientas de comunicación, enseñanza y organización. En ellas se discutían temas teológicos, pero también cuestiones sociales y económicas muy concretas. Por ejemplo, ¿cómo debían gestionarse las donaciones entre comunidades? ¿Cómo debían comportarse los líderes religiosos? ¿Cómo debían convivir ricos y pobres dentro de la misma comunidad? Desde el punto de vista sociológico, estas cartas eran algo más que textos religiosos. Eran mecanismos para crear cohesión en un movimiento que crecía rápidamente. Las comunidades cristianas no tenían templos monumentales ni estructuras políticas fuertes. Se reunían en casas privadas, en pequeños grupos que compartían comida, enseñanzas y recursos. Esto generaba una dinámica social muy particular. En algunos casos, esclavos y comerciantes ricos podían compartir la misma mesa. En el rígido sistema social romano, donde las jerarquías estaban profundamente marcadas, este tipo de comunidad resultaba radical, pero al mismo tiempo también generaba tensiones internas. Las cartas que hoy forman parte del Nuevo Testamento muestran discusiones sobre autoridad, disciplina y liderazgo. ¿Quién tenía derecho a enseñar? ¿Quién podía interpretar las palabras de Jesús? ¿Quién decidía qué era ortodoxo y qué no? Estas preguntas eran fundamentales porque el movimiento cristiano todavía no tenía una estructura centralizada. Cada comunidad podía desarrollar interpretaciones ligeramente distintas. Y con el paso del tiempo comenzaron a aparecer múltiples textos que relataban la vida y enseñanzas de Jesús. No todos esos textos terminarían formando parte de la Biblia. Algunos evangelios circularon durante siglos, pero finalmente fueron considerados no canónicos. Otros fueron adoptados por las comunidades cristianas más influyentes. Esto nos lleva a una cuestión crucial de la historia bíblica. ¿Cómo se decidió qué textos formarían parte del Nuevo Testamento? La respuesta no es sencilla. Durante los primeros siglos del cristianismo, existía una enorme diversidad de escritos, interpretaciones y tradiciones. Algunos grupos enfatizaban ciertas enseñanzas de Jesús. Otros desarrollaban interpretaciones más filosóficas o místicas. Desde una perspectiva histórica, este período fue una auténtica batalla de ideas. Los textos que sobrevivieron y fueron aceptados por las principales comunidades cristianas terminaron formando el núcleo del Nuevo Testamento. Pero este proceso tardaría siglos en consolidarse completamente. Y mientras tanto, el movimiento cristiano continuaba creciendo dentro del Imperio Romano. Un crecimiento que sorprendía incluso a las autoridades imperiales. Porque algo estaba ocurriendo que nadie había previsto. Una pequeña secta religiosa nacida en una provincia periférica comenzaba a expandirse por ciudades, puertos y rutas comerciales. Y cada nueva comunidad añadía nuevas interpretaciones, nuevas preguntas y nuevas historias. La Biblia todavía estaba lejos de convertirse en el libro que conocemos hoy. Todavía faltaban siglos de debates, decisiones y conflictos. Y ahora quiero preguntarte algo directamente. Cuando diferentes comunidades transmiten una misma historia durante generaciones, ¿crees que es inevitable que esa historia cambie con el tiempo? ¿O piensas que las tradiciones religiosas pueden conservar su mensaje esencial incluso mientras se adaptan a nuevas culturas y épocas? Muchos historiadores consideran que esta evolución es parte natural de cualquier tradición humana. Pero otros creen que los textos sagrados han sido preservados con una fidelidad extraordinaria. ¿Qué opinas tú? Tu respuesta forma parte de un debate que sigue vivo después de casi 2000 años. A medida que el cristianismo se extendía por el Roman Empire, el movimiento entraba en una nueva etapa de su historia. Lo que había comenzado como pequeños grupos reunidos en casas privadas
estaba creciendo rápidamente. Comerciantes, soldados, artesanos y hasta algunos miembros de la élite urbana comenzaban a interesarse por esta nueva fe. Pero ese crecimiento traía consigo un problema inevitable: diversidad. Cada región tenía sus propios líderes, sus propias interpretaciones y sus propios textos. Algunas comunidades enfatizaban ciertos evangelios, otras leían diferentes cartas o desarrollaban tradiciones teológicas particulares. Desde el punto de vista histórico, el cristianismo de los primeros siglos no era un bloque uniforme. Era un mosaico de comunidades que compartían una figura central, Jesús Christ, pero que a veces diferían profundamente en cómo interpretar su mensaje. Y cuando un movimiento religioso crece tan rápido, aparece una pregunta crucial: ¿quién decide cuál es la interpretación correcta? Durante los siglos II y III, líderes cristianos comenzaron a preocuparse por lo que consideraban desviaciones doctrinales. Algunos grupos desarrollaban interpretaciones filosóficas influenciadas por el pensamiento griego. Otros proponían relatos alternativos sobre la vida de Jesús. Este fenómeno llevó a los líderes de diferentes comunidades a intentar establecer criterios comunes. Era necesario definir qué textos eran confiables, qué enseñanzas representaban la tradición auténtica y cuáles debían considerarse interpretaciones incorrectas. Desde una perspectiva sociológica, este proceso es típico en la evolución de cualquier tradición religiosa o ideológica. Cuando una idea se expande rápidamente, surge la necesidad de definir una identidad común. Y esa identidad suele construirse alrededor de textos, símbolos y narrativas compartidas. En el caso del cristianismo, muchos líderes comenzaron a reconocer ciertos evangelios y cartas como especialmente fiables y ampliamente aceptados. Los textos asociados a figuras como Matthew the Apostle, Mark the Evangelist, Luke the Evangelist y John the Apostle comenzaron a circular ampliamente entre las comunidades. Lo mismo ocurría con varias cartas atribuidas a Paul the Apostle. Pero este reconocimiento no ocurrió de un día para otro. Fue un proceso lento que duró generaciones. Mientras tanto, las autoridades romanas observaban el crecimiento del cristianismo con cierta preocupación. El imperio era relativamente tolerante con las religiones, siempre que no amenazaran el orden público ni rechazaran la autoridad imperial. Pero el cristianismo tenía características que generaban tensiones. Los cristianos se negaban a participar en ciertos rituales religiosos del imperio, especialmente los relacionados con el culto al emperador. Desde la perspectiva romana, esto podía interpretarse como una falta de lealtad política. En varias ocasiones, estas tensiones llevaron a persecuciones contra comunidades cristianas. Paradójicamente, estas persecuciones a veces fortalecían la identidad del movimiento. La figura del mártir, alguien que moría por su fe, se convirtió en un símbolo poderoso de compromiso espiritual. Desde el punto de vista psicológico, el martirio tenía un efecto profundo en las comunidades. Mostraba que la fe era más fuerte que el miedo y reforzaba la idea de que los creyentes formaban parte de una historia mayor que su propia vida. Mientras estas dinámicas sociales y religiosas se desarrollaban, los textos seguían circulando, copiándose y transmitiéndose. Cada copia se hacía a mano. Los escribas dedicaban horas, días y semanas a reproducir cuidadosamente los manuscritos. Pero copiar textos manualmente siempre implicaba pequeñas variaciones, errores accidentales, cambios menores en palabras o frases. A veces incluso comentarios que terminaban integrándose en el texto. Por eso los estudios modernos de manuscritos bíblicos analizan miles de copias antiguas para intentar reconstruir las versiones más antiguas posibles. Este campo de investigación forma parte de los Biblical Studies y ha revelado algo fascinante. A pesar de las pequeñas variaciones entre manuscritos, el contenido central de los textos se mantuvo sorprendentemente consistente a lo largo de los siglos. Pero el momento más decisivo para la historia de la Biblia aún estaba por llegar. Porque en el siglo IV ocurrió algo que nadie habría imaginado en los primeros años del movimiento cristiano. El imperio que había perseguido a los cristianos comenzaría a favorecerlos. Y ese cambio alteraría profundamente la historia del cristianismo y la formación de la Biblia.
Antes de continuar, quiero preguntarte algo importante. Si una religión pasa de ser perseguida a estar apoyada por el poder político, ¿crees que eso cambia la forma en que se organiza y se interpreta su mensaje? ¿Puede el poder político influir en qué textos se consideran sagrados? Este es uno de los debates más intensos dentro de los estudios históricos sobre la Biblia. A comienzos del siglo IV ocurrió uno de los giros más sorprendentes de toda la historia religiosa. Durante casi 3 siglos, los cristianos habían sido un movimiento minoritario dentro del Roman Empire. En algunos momentos habían sido tolerados, en otros perseguidos. Pero todo cambió con la llegada al poder de un emperador llamado Constantine the Great. Según varias fuentes históricas, antes de una importante batalla, Constantino afirmó haber tenido una visión relacionada con el símbolo cristiano. Poco después, en el año 313, promulgó el famoso Edict of Milan. Este decreto no convirtió inmediatamente al cristianismo en la religión oficial del imperio, pero sí le otorgó algo que nunca había tenido antes: legalidad y protección imperial. Para entender la magnitud de este cambio hay que observarlo desde la perspectiva del poder. Durante siglos, los cristianos habían desarrollado su identidad como una comunidad relativamente marginal, a menudo en tensión con la autoridad política. Ahora, de repente, el poder imperial no solo toleraba su religión, comenzaba a favorecerla. Desde el punto de vista sociológico, esto transformó completamente el escenario. Las iglesias comenzaron a recibir apoyo político. Los obispos adquirieron mayor influencia social. Las comunidades cristianas empezaron a organizarse con estructuras más formales. Y con ese crecimiento institucional surgió una necesidad urgente: unidad doctrinal. Porque aunque el cristianismo se había expandido por todo el imperio, todavía existían muchas interpretaciones distintas sobre temas fundamentales. ¿Quién era exactamente Jesús? ¿Cómo debía entenderse su naturaleza divina? ¿Qué textos debían considerarse autoridad religiosa? Para abordar estas cuestiones, Constantino convocó en el año 325 una reunión histórica, el First Council of Nicaea. Este concilio reunió a obispos de distintas regiones del imperio para debatir cuestiones teológicas que estaban generando divisiones dentro del cristianismo. Aunque muchas veces se exagera su papel en la formación de la Biblia, el Concilio de Nicea fue importante porque representó algo nuevo: la colaboración entre liderazgo religioso y poder imperial. Desde una perspectiva histórica, esto plantea una pregunta fascinante. Cuando una religión comienza a recibir apoyo del poder político, ¿puede mantener la misma independencia espiritual que tenía antes? Porque el poder político siempre tiene intereses. Los emperadores buscaban estabilidad social, cohesión cultural y lealtad dentro del imperio. Una religión unificada podía ayudar a fortalecer esa estabilidad. Pero al mismo tiempo, la religión también influía en la política. Los obispos se convertían en figuras influyentes dentro de las ciudades. Las disputas teológicas podían tener consecuencias sociales y políticas. En este nuevo contexto, la recopilación y reconocimiento de los textos cristianos comenzó a consolidarse con mayor claridad. Muchos de los evangelios y cartas que hoy forman el Nuevo Testamento ya eran ampliamente reconocidos por las comunidades cristianas. Otros textos, sin embargo, quedaron fuera del canon. No necesariamente porque fueran desconocidos, sino porque no habían sido aceptados de manera generalizada por la mayoría de las comunidades. Con el tiempo, la lista de libros reconocidos como parte del Nuevo Testamento se fue estabilizando. Este proceso no ocurrió en un solo momento ni por una sola decisión imperial. Fue el resultado de siglos de uso litúrgico, debates teológicos y consenso progresivo entre comunidades cristianas. Pero lo que sí es indiscutible es que el siglo IV marcó un cambio profundo. Por primera vez en la historia, los textos que habían nacido en pequeñas comunidades perseguidas comenzaban a circular dentro de un imperio que ahora apoyaba su difusión. Las escrituras cristianas empezaban a copiarse en mayor escala. Las bibliotecas eclesiásticas crecían. Los manuscritos se preservaban con mayor cuidado.
La Biblia comenzaba a transformarse en el libro central de una religión que pronto influiría en civilizaciones enteras. Pero este nuevo poder también traería nuevos desafíos, porque cuando una religión se convierte en parte de la estructura del poder, su relación con la sociedad cambia inevitablemente. Y en los siglos siguientes, la Biblia no solo sería un texto espiritual, también se convertiría en un instrumento cultural, político y educativo que moldearía la historia de Europa y gran parte del mundo. Ahora quiero hacerte una pregunta directa. Si una religión pasa de ser perseguida a estar apoyada por el poder imperial, ¿crees que eso fortalece su mensaje o corre el riesgo de transformarlo? Muchos historiadores consideran que este momento marcó uno de los puntos de inflexión más importantes en la historia del cristianismo. Después del siglo IV, la historia de la Biblia entró en una nueva fase. El cristianismo ya no era un pequeño movimiento disperso. Con el paso de las décadas se convirtió en una de las fuerzas culturales más influyentes del mundo mediterráneo. Cuando el Roman Empire comenzó a transformarse y finalmente a fragmentarse en Occidente, la Iglesia cristiana se convirtió en una de las instituciones más estables de la sociedad. Las ciudades cambiaban, los imperios se debilitaban, las fronteras se movían, pero los monasterios, las iglesias y las comunidades religiosas continuaban copiando y preservando los textos. En una época en la que la mayoría de la población seguía siendo analfabeta, los manuscritos eran auténticos tesoros. Copiar un libro podía llevar meses o incluso años. Los monjes escribían cada palabra cuidadosamente en pergamino, iluminaban las páginas con ilustraciones y protegían los manuscritos en bibliotecas monásticas. Gracias a ese trabajo paciente, miles de manuscritos bíblicos sobrevivieron a guerras, incendios y cambios políticos. Pero al mismo tiempo, la Biblia empezaba a desempeñar un papel cada vez más importante dentro de la estructura del poder. En muchas regiones de Europa medieval, la religión y la política estaban profundamente entrelazadas. Los reyes buscaban legitimidad espiritual. Los líderes religiosos influían en decisiones sociales, legales y morales. Desde el punto de vista psicológico, esto creaba una poderosa estructura cultural. La Biblia no solo era un libro religioso, era también una fuente de autoridad moral, una referencia para la educación y un marco simbólico que ayudaba a explicar el mundo. Las historias bíblicas influían en el arte, en la literatura, en la arquitectura y en la forma en que las personas entendían el poder y la justicia. Pero con el paso del tiempo también surgieron tensiones. Algunos pensadores comenzaron a preguntarse si la interpretación de los textos debía permanecer exclusivamente en manos de autoridades religiosas. Otros querían que más personas pudieran leer las escrituras directamente. Durante siglos, la mayoría de las Biblias en Europa estaban escritas en latín, un idioma que la mayoría de la población no comprendía. Eso significaba que la interpretación del texto dependía en gran medida de quienes tenían la formación necesaria para leerlo. Y aquí aparece una cuestión que ha acompañado a la historia de la Biblia durante milenios. ¿Quién controla la interpretación de los textos sagrados? Porque un texto puede ser el mismo, pero su significado puede variar enormemente según quien lo explique. A lo largo de la historia, diferentes líderes, teólogos y movimientos religiosos han ofrecido interpretaciones distintas de las mismas escrituras. Algunas enfatizan la autoridad y el orden, otras enfatizan la justicia social, la compasión o la transformación espiritual. Desde la perspectiva de los historiadores dentro de los Biblical Studies, esta diversidad de interpretaciones forma parte natural de la evolución de cualquier tradición religiosa. Los textos antiguos continúan dialogando con nuevas generaciones. Cada época vuelve a leer las mismas palabras, pero desde sus propios desafíos, preguntas y contextos. Y así, a lo largo de casi 2000 años, la Biblia se ha convertido en uno de los libros más influyentes jamás escritos. Ha inspirado movimientos espirituales, ha influido en sistemas legales, ha moldeado culturas enteras. Pero también ha generado debates, interpretaciones opuestas y preguntas que todavía hoy siguen abiertas. Porque al final,
La Biblia no es solo un conjunto de textos antiguos. Es también un espejo donde cada generación intenta encontrar respuestas sobre el poder, la justicia, el sufrimiento, la esperanza y el sentido de la existencia. Y ahora quiero preguntarte algo muy importante. Si un libro ha sido leído, interpretado y debatido durante miles de años, ¿crees que su verdadero poder está en las palabras que contiene o en la forma en que cada generación decide entenderlas? Los estudios históricos, arqueológicos y textuales continúan explorando estas preguntas. Pero la respuesta final probablemente nunca será única. Cada lector, cada creyente y cada investigador se acerca a la Biblia con sus propias preguntas. Y quizá esa sea una de las razones por las que este libro sigue siendo tan influyente incluso hoy. Después de miles de años de historia, guerras, imperios, debates teológicos y transformaciones culturales, la Biblia sigue ocupando un lugar único en la historia de la humanidad. No es simplemente un libro antiguo, es una colección de textos que atravesó civilizaciones enteras, sobrevivió a la caída de imperios y fue reinterpretada por generaciones que vivieron en contextos completamente diferentes. Desde los antiguos relatos transmitidos alrededor del fuego en el Oriente Próximo, hasta los manuscritos cuidadosamente copiados por monjes medievales. Desde las primeras comunidades cristianas dentro del Roman Empire, hasta las investigaciones modernas dentro del campo de los Biblical Studies. La historia de la Biblia es, en muchos sentidos, la historia de la humanidad intentando comprender su lugar en el mundo. Pero también es la historia del poder. Poder espiritual, poder cultural, poder político. Porque a lo largo de los siglos, los textos bíblicos no solo inspiraron fe, también influyeron en reyes, imperios y movimientos sociales. Las palabras atribuidas a figuras como Moses, King David o Jesus Christ fueron interpretadas de formas muy diferentes según las necesidades y los desafíos de cada época. Algunos las utilizaron para construir sistemas morales y espirituales profundos. Otros las emplearon para justificar estructuras de poder. Otros las estudiaron como documentos históricos que revelan cómo pensaban y vivían las sociedades antiguas. Por eso, cuando observamos la Biblia desde una perspectiva histórica, aparece una realidad fascinante. No es solo un texto religioso, es también un archivo de memoria humana, un registro de cómo las civilizaciones antiguas entendían el destino, la justicia, el sufrimiento, el poder y la esperanza. Y quizás esa sea la razón por la que sigue generando debates incluso hoy. Porque cuando las personas leen la Biblia, rara vez están buscando solo información histórica. Están buscando significado. Algunos encuentran respuestas espirituales profundas. Otros encuentran preguntas filosóficas. Otros encuentran una ventana hacia la historia del pensamiento humano. Y aquí aparece la gran pregunta que atraviesa toda esta historia. ¿La Biblia es principalmente un mensaje divino transmitido a través de generaciones? ¿O es también el resultado de procesos humanos, políticos y culturales que moldearon su forma final? Durante más de 2000 años, teólogos, historiadores, filósofos y creyentes han debatido esta cuestión. Y probablemente el debate nunca terminará, porque la Biblia no es solo un libro. Es una conversación que atraviesa milenios. Una conversación entre fe, historia y poder. Ahora quiero preguntarte algo directamente a ti. Después de conocer parte de esta historia, ¿cómo ves tú la Biblia? ¿Como un texto puramente espiritual? ¿Como un documento histórico que refleja la evolución de una civilización? ¿O como una mezcla compleja de fe, poder y cultura? Escribe tu opinión en los comentarios. Si tuvieras que resumir tu postura en una sola palabra, ¿cuál elegirías? Fe, historia, poder. Tu respuesta puede abrir una conversación muy interesante con otras personas que también están explorando estos temas. Y si te gustó esta historia épica sobre el origen y la evolución de la Biblia, suscríbete al canal ahora mismo. De verdad,
porque aquí seguiremos explorando preguntas que casi nadie se atreve a plantear. ¿Qué partes de la Biblia podrían ser las más antiguas? ¿Qué manuscritos históricos han cambiado lo que sabemos sobre estos textos? ¿Qué dicen realmente los arqueólogos sobre los relatos bíblicos? Pero para que sigamos investigando juntos estos misterios de la historia, necesitamos que formes parte de esta comunidad. Así que antes de irte, suscríbete, deja tu palabra en comentarios y participa en la conversación, porque las grandes preguntas de la historia nunca deberían quedarse sin debate.